Pasando la ofensa. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a pasar la ofensa? ¿Qué tanto en el proceso que estamos viviendo nosotros podemos decir, pues pasémosla? Pues pasémosla. Piense entonces en el significado de la ofensa en su vida. Relaciónela con algún recuerdo. La ofensa. Relaciónela usted con algún recuerdo. Yo hice el ejercicio. Relaciónela. Ahora bien, si se le vino a usted a la mente algo que en su momento le pudieron haber hecho, seguramente, no sé, seguramente. En ese momento que tuvo ahí usted de introspección, que se fue hasta su infancia, usted pudo llegar a un instante tenaz que pudo haber vivido, pues no está mal. No está mal porque lo llevamos regularmente en esa dirección. Yo me acuerdo lo que me hicieron tal día. No está mal. No está mal. Pero sí quiero decirle algo, que es que la ofensa tiene dos caras. La ofensa tiene dos caras. Y hoy el Señor nos va a enseñar al respecto. El Señor nos va a hablar al respecto de las dos caras. Porque cuando hice la pregunta, lo que pensamos fue en eso. En aquel momento que pasamos amargo, en aquel momento que fue tan difícil y que hasta el día de hoy podemos estarlo trayendo a memoria y recordar lo que nos hizo el familiar, nuestro amigo, o el más cercano, o el pastor, o el líder de la iglesia, o lo que nos pudo haber hecho alguna autoridad que abusó de la misma, alguna persona que, escudado detrás de un uniforme, pudo haber tenido abuso de autoridad. Claro que sí, todos hemos llegado a vivir eso. Pero como les decía, esa ofensa tiene dos caras. Entremos en su palabra. Mateo capítulo 6, versículo número 12. ¿Sabe? Muchos versículos de los que vamos a estar paseándonos hoy, el Señor nos va a estar hablando, yo sé que usted los conoce. Pero como siempre hemos dicho, debemos estar demasiado atentos, demasiado pendientes a los detalles finos que trae la palabra. Y se va a dar cuenta que aquí hay unos detalles preciosos, hermosos. Dice el versículo número 12, y lo leo en la NBI, en la nueva traducción, en la nueva versión internacional, por favor. La nueva versión internacional. ¿Esta es? Perdónanos nuestras ofensas. ¿Esto es la NBI? Perdónenme esta ofensa. Creo que era NTV. Pero nos dice la palabra así. Perdónanos nuestras ofensas, muchachos. Bien, están todos así, parecen, están como ratoncitos saliendo humo de la cabeza. Está bien. Perdónanos nuestras ofensas. El Señor le está enseñando a sus discípulos ahora. ¿Y cómo pues oraremos? Enséñanos. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Y luego nos dice, perdónanos nuestras ofensas. Es necesario entonces que yo llegue al Señor de una manera consciente a decirle a él, Señor, yo he ofendido. Por favor, perdóname. Perdónanos. No solamente a mí, sino que es que mi hermano también ha cometido falta. Entonces perdónanos, porque es que tú no eres solamente mi Padre, y lo he enseñado muchas veces, sino que tú eres nuestro Padre. Entonces no me perdones solamente a mí, sino que también tienes que perdonarle a mi hermano, a mi amigo, a mi familiar, a mi hijo, a mi padre, a mi esposa. Perdónanos a nosotros, por favor. Como también entonces nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores o deudores, lo está leyendo ahí. O sea, Señor, yo te ruego que me perdones a mí, así como yo he perdonado.
Y la manera que perdonó el Señor, hasta este momento puedo decir que la vara está demasiado alta. Es demasiado alta. Pero entonces le estoy diciendo a él, perdóneme de la misma manera que yo he perdonado. Esas dos caras de la moneda son las siguientes. La primera, cuando somos ofensores. Y la segunda, cuando somos ofendidos. Cuando somos ofensores, tiene una cara de la moneda. Y la segunda es cuando nosotros hemos sido ofendidos. El Señor nos va a hablar al respecto, yo sé. Miremos la primera cara. Miremos el primer ejemplo de lo que nos dice la palabra al respecto de la ofensa. La primera cara. Cuando somos los ofensores y lo sabemos. Cuando hemos ofendido y lo sabemos. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Señor, enséñanos. Señor, dinos, danos la receta. Por favor, el derrotero a seguir. ¿Qué dice tu palabra? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos continuar en esto? Pero entonces, por favor, ¿nos explicas? Claro, claro, hijo. Mateo capítulo 5, verso número 23. Vamos a leerlo al 24. Mira lo que nos enseña la palabra. Él es bello. Dice su palabra en el 23 así. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, esto es muy delicado y esto es muy bello. Mira, aquí nos está diciendo la palabra así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar. Ahora bien, la palabra dice que nosotros damos alabanza a Él como ofrenda. Y que nuestros cuerpos, dice por ahí Romanos, se presentan a Él como sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, cuando hablamos de ofrenda, no solamente pensemos en la parte económica, sino que yo también me ofrezco a Él como ofrenda. Y mi alabanza se la estoy entregando a Él como ofrenda. Pero dice este versículo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra mí. O sea, si allí me acuerdo, es porque yo sé que hice algo. Si tengo un espíritu que está redarguyendo mi vida, entonces yo tengo que llegar a la parte consciente de este versículo que dice, y allí tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Yo voy a llevar mi ofrenda. Pero cuando voy a llevar mi ofrenda, hay un hermano que está ofendido conmigo porque yo hice algo. ¿Qué dice el versículo que sigue, mi rey? Número 24. Dice entonces la practicidad de lo que se debe hacer. Deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, deténgase. Es lo que está diciendo él. Déjela ahí quietica, pero deténgase. Usted es consciente de que ofendió. Usted es consciente de que cometió un error. Usted sabe que el hermano está ofendido con usted porque yo hice algo que lo tuvo que haber incomodado. Entonces, deje su ofrenda allí. Deténgase por un momento. Deténgase. Ahora dice, y ande. O sea, tome una acción. O sea, no solamente se detiene, uy, sí, lo ofendí, la ofendí, sino que dice, ahora vaya y reconcíliese primero con su hermano. Busquemos el perdón del ofendido. Busquemos el perdón del ofendido. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. O sea, regresemos al altar. Mire, hay algo en lo cual tallamos y seguiremos tallando. El tema del orgullo. El tema del orgullo siempre va a ser de las más grandes piedras que nos van a llevar a tropezar cuando vayamos a la presencia de Él. Él está diciendo aquí, reconcíliese primero con su hermano. O sea, tenga la gallardía suficiente, la madurez suficiente de mirar a su hermano, al que usted ofendió, o a esa hermana que usted ofendió, está diciendo él ahí, y pídale perdón. Mire, pedir perdón, hay momentos que no es fácil. Hay momentos que sí es fácil. Momentos que yo pude haber pasado por el lado suyo y me tropecé. Sin culpa lo golpeé, perdóneme mi hermano. Tranquilo, pastor, no ha pasado nada, siga su camino y seguimos. Pero hay momentos en que pedir perdón no es fácil. ¿O no? Pero es que ¿sabe qué es lo más difícil? Agachar la cabeza y reconocer que nos hemos equivocado. Él está diciendo entonces, vaya y se reconcilia primero. Entonces, ahora sí,
vaya y presente la ofrenda. Pero debemos ser conscientes, iglesia, no solamente de que el Señor está poniendo en nuestro camino la oportunidad de pedir perdón y de ponernos a cuentas con Él, sino de permitir que la iglesia avance de una manera sana. Pero la iglesia no puede avanzar, la iglesia se estanca cuando el perdón entre nosotros no está presente. Ahora, viene una pregunta: ¿y qué hacemos si el ofendido ya no está? ¿Y qué hacemos si ya no está el ofendido? Ya no está. Yo tuve un amigo de hace muchísimos años, dos amigos, en el grupito que uno forma cuando está adolescente, por allá en el barrio, por allá en el colegio, y en el grupo que tenía, pues hubo una situación y hubo una discusión bien fuerte entre dos amigos, bien difícil se presentó. Fue una situación muy incómoda, por 2 empanadas. A propósito, ahorita que salgan allá empanadas, pero sin discusión. 2 empanadas, tú quedaste de traer las 2 empanadas y no las trajiste. Íbamos de paseo ese día, los amigos, nos vamos de paseo. Y trajiste las empanadas, y no llevó las empanadas. Y claro, el uno se enojó con el otro porque no llevó las empanadas. Y el otro le dijo, bueno, pues me olvidó que yo no tenía empanadas. Luego me confesó a mí que era que no tenía plata. Pero entonces la situación se puso bien difícil. El caso fue que se levantó el mayor y cogió al menor y tenga, por 2 empanadas. Oiga, eso se formó una cosa tenaz. Obviamente la amistad se fracturó allí por unos días. Santo Dios, a la semana murió el que no llevó las empanadas. Se fue a la tumba con sus 5 golpes en la cara. Mi gran amigo. ¿Qué hacer si la persona que ofendemos o acabamos de ofender ya no está? Samuel capítulo 12, versículo número 13. Urías ya había muerto, engañado por culpa de David. Mira lo que nos dice. Entonces dijo David a Natán. David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Sencillo. Me equivoqué, no quise hacerlo. Pequé, cometí el error, pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y llegó el alivio, porque reconoció, porque él sabía que había cometido tremenda falta. ¿Cuándo? Cuando el profeta Natán va a confrontar a David. Un pecado de muerte, adulterio. Habían cometido un pecado extremo, lo había mandado a asesinar, pero era su gran amigo el que se paraba en la puerta a esperarlo que entrara el rey, al que le debía toda la fidelidad. Y había muerto el hombre. Pero cargó David esa falta hasta el momento sobre sus hombros y lo atormentó tanto hasta el día que Natán entonces le dice a David: Jehová ha remitido tu pecado. ¿Por qué? Porque reconoció. Eso es lo importante, reconocer. Yo entonces llevaré la ofrenda, pero me tengo que primero reconciliar con mi hermano, me reconciliaré con mi amigo, con mi familiar, con mi padre, con mi mamá, con mi hijo. Ahora continúo mi camino. ¿Usted sabe qué vivió este señor? Dice entonces Salmo capítulo 32, escrito por el mismo rey David. Mira lo que dice el verso número 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es un bienaventurado el que no es acusado por Dios. Verso número 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No fue sino que yo confesara mi culpa, no fue sino que yo confesara mi pecado, que pidiera perdón, y de inmediato entonces vino la libertad a mi vida, a mi espíritu y a los que me rodeaban. Pero mientras guardé silencio y mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Yo tuve la oportunidad de ver muchísimas veces a mi amigo llorar. Cuando pasábamos esas veladas que uno pasaba hasta tarde en la noche compartiendo los fines de semana, y él lloraba y me decía: yo quisiera que mi amigo nuevamente volviera a vivir para devolver el tiempo y poderle decir: qué cuento de empanadas, hermano, venga, hablemos, venga y nos ponemos usted y yo de acuerdo. No tenía yo la luz para poderme acercar a él y decirle: venga, hermano, venga, oremos, déjeme, yo oro por usted, permítame, yo oro por usted para que usted quede libre de la culpa. ¿Yo qué hacía? Guardar silencio. Natán tenía la capacidad de poder conectar con el Señor y
quiere decir, tú has confesado tu pecado. Tú sabes que cometiste un error. Por tanto, Dios ahora ha escuchado tu falta, ha escuchado tu necesidad de pedir perdón. Entonces ha sido remitida tu culpa. No te vas a morir. No te vas a morir de manera definitiva, pero él se estaba muriendo lentamente. Sus huesos se estaban secando. Su vida espiritual se estaba poniendo como una pasa. Porque muchas veces nos sucede eso, iglesia. Muchas veces nos sucede que, uno siente que se va retrayendo, uno siente que se va secando, uno siente que se va quedando, uno siente que va retrocediendo. Pero es que yo iba tan bien. Escudriñemos. Señor, escudriñame. Señor, escúltame. Señor, esculca dentro de mí. ¿Qué tengo yo? ¿A quién, Señor, yo no he perdonado? Señor, ¿a quién yo se la hice? ¿A quién no me he acercado yo a pedirle perdón? Miremos la otra cara. La otra cara. Cuando somos los ofendidos. Cuando somos los ofendidos. Haz que usted supiera lo que me hizo. Usted supiera lo que me hizo. ¿Y cuándo te hizo eso? Tenía como 6 años. Y el hombre ya reclamando la pensión. Cuando somos los ofendidos. Mateo 18, verso número 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Wow, este hombre estaba demasiado botado en bondad. Exagerada bondad estaba este hombre. Hasta 7, wow. ¿Por qué? Porque la ley judía en el Antiguo Testamento decía: perdona hasta 3 veces. Hasta 3. Hasta 3. Y Pedro está diciendo: perdonaré hasta 7. O sea, para que vea, Señor, cómo estoy de bondadoso. No sé, 3, sino que son 6 más la ñapa. ¿Hasta 7? Porque es que la ley lo obligaba, era 3. Hasta 7, Señor. Y el Señor siempre con su respuesta preciosa. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sin límite. Esto es sin límite. Cuando me han ofendido a mí, verso número 3. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y entra la parábola. El Señor le está diciendo: hasta 7. Tú no sabes qué estás diciendo. Esto es de manera infinita, indefinida, que tienes que perdonar. No son solamente 3 como te enseña la ley, Pedro. Es como te enseño yo. Es la manera como lo hago yo que quiero que tú la hagas. Porque queremos parecernos cada día más al Hijo. Amén. Hasta 70 veces 7. Cuando somos los ofendidos. Hasta 70 veces 7. Y entonces él le dice: algo sucedió con un rey que se puso a hacer cuenta con sus siervos. Y nos enseña allí mismo en el capítulo 18, del verso 24 al verso 27, un relato que usted conoce muy bien. Un hombre que fue encuellado de una manera muy inmisericordia por alguien que tenía una deuda con él. Y entonces le dice: no tengo manera con qué pagarte. La Nueva Traducción Viviente nos dice que debía millones de monedas de plata. Millones. Por favor, no me vendas. No vendas a mi esposa, no vendas a mis hijos. No nos vendas. Por favor, te lo ruego, déjame, yo te voy a pagar. Entonces este hombre, movido a misericordia, practicó entonces ese perdón vertical. Vertical. Porque fue lo que nosotros vivimos. ¿Cuánto me perdonó el Padre a mí? Infinito. Mandó a su Hijo a una cruz. Infinito, infinito me perdonó. Muchísimo. Demasiado me perdonó. Ahora bien, entonces viene la segunda parte. Y es que este hombre sale, y lo sabe usted muy bien, conoce la parábola. Él sale y caminando se encuentra con alguien que le debía, dice la Nueva Traducción Viviente, unas cuantas monedas. Él debía millones de monedas de plata, que era impagable. Pero entonces debía tan solo unas pocas monedas. Esto está del versículo número 28 al 30. Y le dijo: ¿me paga o me paga? El símil es más o menos, él debía unos 10 millones de dólares, más o menos es eso, y a él le debía más o menos 100,000 pesos. Y lo encuelló. A mí me paga porque me paga. Él experimentó el perdón vertical, pero no estuvo en la práctica del horizontal. Porque recibo de mi papá: wow, dame más, Señor, más perdón, más
más. Recuerda que tu hijo murió por mis pecados, los de ayer, hoy y los que cometeré mañana. Pero cuando viene la práctica del perdón horizontal, ahí es donde nos van a poner a medirnos a nosotros la vara. Y el verso número 34 en adelante nos muestra las consecuencias de negarnos a perdonar. ¿Sabe qué dice allí la Reina Valera? Que fue entregado a los verdugos, a los que le atormentaron. Y podemos decir, pero es una parábola, y la parábola no es doctrinal. Entonces yo le puedo decir a usted, sí, no es doctrinal. Y el verso 35, ¿dónde lo dejamos? Verso número 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a cada uno a su hermano, sus ofensas. Es de corazón. Eso es de corazón. Cuando yo le digo a usted que me perdone, yo le pido el grande favor: perdóneme de corazón. Porque yo lo perdono a usted de corazón. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo a la manera de Jesús. Quiero hacerlo a la manera del Padre. De corazón, de corazón. Que yo pueda mirarlo a los ojos a usted de aquí a mañana y mirarlo con la misma entereza, entrega y con el mismo amor que lo miraba a usted antes de yo ofenderlo a usted, o antes de usted haberme ofendido a mí. Porque modelo nos dejó el Padre a través de su Hijo. Y la palabra está muy clara lo que nos está diciendo aquí. Ahí es tan fácil recordar aquella frase coloquial que decimos: perdono, pero no olvido. Esto es tan normal decirlo. La palabra olvidar no aplica en el sentido técnico del verbo. La mente, como computadora perfecta, no elimina por completo el recuerdo de la ofensa. No. Entonces, ¿qué significa perdonar de corazón? Cuando decido perdonar, no estoy diciendo que ya no me voy a volver a acordar de eso, porque seguramente sí lo voy a recordar. Claro que sí, claro que sí. Miremos 3 significados al respecto. ¿Qué significa perdonar? 3, miremos 3. El primero: voluntariamente renunciamos a traer la ofensa a la memoria. Voluntariamente. Voluntariamente tenemos que aprender a hacer eso, iglesia. A traer la ofensa a la memoria. ¿Para qué? ¿Para qué nos torturamos? ¿Qué necesidad hay? Pues ya no la hicieron y ya nos pidieron perdón. Pues lo que más tiene que valer es el perdón, no la ofensa que nos hicieron a nosotros. No es lo mismo olvidar que decidir no acordarse. No es lo mismo olvidar que yo decida por voluntad propia. ¿Para qué me acuerdo de eso? Isaías capítulo 43, verso número 25. 43, verso 25. Ay, Él es bello, Él es divino, Él es lo más bello, lo más hermoso. Mira lo que dice aquí: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Aleluya. Él borró todos nuestros pecados porque los clavó en su Hijo hace un poco más de 2000 años. Y me parece tan diciente lo que está aquí, porque dice Isaías en su capítulo 43 lo siguiente, obviamente de parte del Señor para nosotros: yo soy el que borro tus rebeliones. Y dice, por amor, o sea, me conviene, dice Dios, me conviene a mí. Es lo que está diciendo Él: me conviene a mí borrar tus rebeliones y no me voy a acordar más de ellos. La NTV, ¿cómo dice, mi rey? Hágame el favor, la Nueva Traducción Viviente. Esto es Reina Valera. Mira lo que nos dice aquí esta traducción. Quiero que la veamos. Mira, yo, sí, yo solo. Esto es exquisito. Esto es misericordia pura. Borraré tus pecados por amor a mí mismo.
y no volveré a pensar. ¿No le parece demasiado puro esto? Él está diciendo aquí, ¿y yo para qué me voy a acordar? ¿Yo para qué me voy a acordar? ¿Yo para qué me voy a acordar de lo que usted me hizo a mí? Dice Dios. ¿Sabe cuántas ofensas puede estar acumulando Dios desde que llegó Adán hasta el día de hoy? Y él acordándose, santo Dios, cuántos bebedoles se habría tenido que tomar el Padre. ¿Cuántos habrá sufrido entonces el día y noche? Pero él está diciendo, ¿y yo para qué me hago daño? ¿Yo para qué me hago daño? Por amor a mí mismo, por mi bienestar, porque no quiero que se envejezcan mis huesos, dice Dios, como le pasó a David. No, me confesó su pecado, dice Miqueas capítulo 7, versículo número 19, que los pecados van al fondo del mar. Al fondo del mar es donde van los pecados nuestros cuando se los confesamos a Él. Usted quiere entonces plasmar lo que le hicieron a usted, la ofensa que nos hicieron a nosotros. Sí, podemos entonces escribirla. Digo yo, claro que sí, escríbala, pero en el fondo del mar. Y por favor, las misericordias de Dios también escríbalas, pero en mármol. En el fondo del mar podemos escribir lo que nos hicieron. Y en mármol las misericordias que nos han alcanzado, porque fue más lo que Él me perdonó a mí que lo que tengo que perdonarle yo a mi hermano. Porque fue más grande la ofensa que cometí yo con Él que la que me hizo mi hermano a mí. Él está diciendo, ¿usted quiere la forma de mi hijo? Yo le digo, sí, Señor, yo quiero la forma de tu hijo. Entonces Él está diciendo, ok, entonces hagámoslo a mi manera, porque mi hijo lo hizo a la manera mía, a mi manera. Génesis 41 nos muestra también un relato muy impactante. Mira lo que dice el verso 51. José llamó a su hijo mayor Manasés. José vivió una situación bien difícil, una no, muchas. De las primeras, él fue rechazado. ¿Usted se acuerda que fue rechazado por sus hermanos? Fue rechazado por sus hermanos. Fue vendido. Fue revendido como esclavo, porque primero lo tomaron unos egipcios y luego los egipcios lo vendieron a gente que iba pasando por ahí. O sea, fue revendido. O sea, esto es buena carne, podemos acá le platica. Y lo revendieron. Fue acusado falsamente. Fue tirado a un calabozo. Fue considerado que estaba muerto. Y él dice, José llamó a su hijo mayor Manasés, porque él dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Bueno, a todas las ofensas que mis padres hicieron, que mis hermanos hicieron en la casa de mi padre. Todas las ofensas. Por eso mi hijo lo voy a llamar Manasés. Claro, yo sé que fui ultrajado, yo sé que no me creyeron, yo sé que llegué a la cárcel de manera falsa, acusada por la esposa de Potifar. Yo sé claramente que fui vendido a unos egipcios y ellos me vendieron nuevamente. Yo sé que aguanté hambre, yo sé que me dejaron en el desamparo. ¿Y qué voy a hacer? Pues perdono. Por tanto, mi hijo se llamará Manasés, porque él me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre, aquellos que me ofendieron, aquellos que me ultrajaron. ¿Quiero la forma del hijo? Sí, quiero la forma del hijo. Entonces está diciendo, perdona a la manera que mi hijo perdonó, remanente, a perdonar de la manera que nos han perdonado, a perdonar de la manera que el Señor nos ha enseñado, de la manera como Él nos instruyó. Así es que debemos nosotros perdonar. Segunda consideración. Renunciamos a llevar cuentas y a acumular ofensas. Renunciemos. Es que eso es muy tenaz llevar ese bulto de piedra, ¿no? Y cargar esos pesos que uno lleva durante muchísimos años. Yo le decía a alguien hace poco, me hablaba acerca de su pasado y de cuán difícil fue su papá para con él. Y a una conclusión llegamos al final de la conversación y fue, ¿y qué tal el papá celestial que tienes hoy? ¿Cómo te va con él? Me dijo, excelente. Le dije, abrace a ese. Pero no sigas cargando de que tu papá te abandonó cuando tenías 6 años y que lo viste que se fue y que nunca más volvió. Voy a la tienda y ya vengo. Y no volvió. No llevemos cuentas. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo número 5. Dice, el amor no es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera,
no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Va una, van dos. Decía mi mamá, John Jairo me perdió. ¿Sí me decía? ¿Serio? Esta que usted me hizo, John Jairo, me perdió. Me perdió. Yo allá que por la noche otra vez estábamos dando unos abrazos y besos. Era la mamá, es la mamá. Y entonces nuevamente me decía al fin de semana siguiente, John Jairo, me perdió. Mi mamá es preciosa. Y yo la llevaba con mis abrazos y mis besos. Ese es el amor de una mamá. ¿Cuánto más el de papá? Y papá nos está diciendo, no lleve cuentas. No lleve cuentas, perdone. Perdone. Perdonemos. Él está diciendo, perdonemos. Y eso es a lo que nos está invitando Él hoy. A la manera del Hijo, perdonemos. Perdonemos a la manera de Él. ¿Cómo lo hizo Él? ¿Cómo lo hizo? ¿A dónde estamos apuntando nosotros? A parecernos cada día más y más a Él. A Él. No llevemos cuentas, no nos conviene llevar cuentas por la salud nuestra. Tercera, consideración. Renunciamos a nuestro propio criterio de juicio sobre la ofensa. Renunciemos a nuestro propio criterio de la ofensa. ¿Sabes? Porque es que la ofensa, ¿será que tiene tamaño? La ofensa tendrá tamaño. Mateo capítulo 7. Miremos lo que dice. Mateo capítulo 7. Versículo número 1 y 2. Dice el 1 así. No juzgues a los demás y no serás juzgado. No juzgue con la vara que usted está midiendo, con esa misma vara lo van a medir. No juzgue a los demás para que usted no sea juzgado. Verso número 2. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que les juzgarán a ustedes. El criterio que usted y yo usemos para juzgar a un semejante, igualito nos van a tratar a nosotros. Igualito nos van a medir. Igualito va a ser el mismo criterio que van a usar en contra de nosotros. Hay un pasaje espectacular que está en Romanos, capítulo 2, verso número 1. Me parece esto tan precioso. Lo que dice aquí. Dice su palabra así, mira. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, yo esperaría que me dijeran, pues te juzgan a ti mismo. Pues te van a juzgar a ti. En lo que juzgas a otros, te van a juzgar a ti también. No, ahí no dice eso. En lo que juzgas a otros, ya, se condenó usted mismo. Esto es demasiado pesado, demasiado fuerte. Por eso Jesús fue muy claro cuando Él dijo que Él no había venido a abrogar la ley, sino que Él venía a cumplirla. Pero luego va a decir, es que yo vine a poner una ley mayor. Yo vine a poner una ley superior. Que si alguno se enoja contra su hermano, que si lo llama bobo, que si lo llama tonto, como si lo estuviera asesinando. Si se enoja contra él, como si lo estuviera matando, llamarlo bobo, fatuo, dice fatuo. Fatuo es sinónimo de decir bobo o decirle tonto. Es que ni a eso, es que ni a eso. Nosotros como conocedores de la palabra podemos llegar o podemos darnos el lujo de poder llamar al hermano, oye, usted es bien bobo, ¿no? Es bobo, es que le queda la ropa grande. ¿Usted qué edad tenía cuando su mamá lo dejó caer de los brazos, papito? Ay, no. ¿Usted es bobo o es que sí hace? Ay. Cuidado, no nos demos el derecho ni siquiera a eso. Ni siquiera. Porque yo no quiero que me llamen y me traten así. Yo no lo voy a tratar a él, ni le voy a hablar así. Porque el Padre no lo hace conmigo. Porque el Padre no me dice, John Jairo, usted es tan bobo. ¿Usted no ha leído la palabra? Es que usted lee con unas bobadas, hermano. Lea. Pues como no lee, como no estudia. No la página pintando y pintando toda parte.
Todo quiere estar recogiendo con el taladro para arriba y para abajo. No lee. Lee con unas tontadas a usted. No, él no me dice eso. Él no me dice eso. Por tanto, cuidado con el criterio que miramos. Y entonces nos queda el criterio máximo, el del hijo. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya sé que la ofensa tiene dos caras. Cuando ofendo a alguien o cuando me ofenden. Entonces, ¿cómo lo hago, Jesús? Él nos dio el ejemplo de una compasión intercesora preciosa. Miremos lo que nos dice Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. ¿Cómo lo hago, Jesús? ¿Qué manera? Entonces, enséñame. Verso número 34. Él dice en la cruz lo siguiente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora bien, la guardia romana que estaba alrededor del Señor eran tremendos asesinos. Tremendos, a la gente no le corría sangre por las venas, puede decir uno. O sea, eran asesinos terribles los que estaban alrededor. O sea, ellos sí saben lo que estaban haciendo en el momento en que tenían a un crucificado colgado de un madero. Ellos sí sabían, pero lo que le está queriendo decir el Señor en ese momento es: ellos no saben quién soy yo. Ellos no me conocen a mí. Ninguno de ellos tuvo la osadía de acercarse y de quererme conocer. Señor, si los que estuvieron al lado mío por más de 3 años fueron dispersos, excepto Juan que está aquí al frente mío, ¿qué voy a esperar de ellos? Ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben a quién están crucificando. Ellos creen que es un criminal más. Ellos creen que yo soy uno más en medio de todos ellos. O sea, los que estaban crucificando. Ellos no saben lo que están haciendo. Eso es un amor extremo y máximo, el cual hasta el día de hoy derramo lágrimas diciendo: yo no entiendo cómo hiciste eso. Padre, yo no entiendo cómo fuiste capaz de mandar a tu hijo a morir por mí y aún por los que estaban clavándole la lanza en su costado. Esto es extremo. Y él decide desde allá: perdónalos, papá, perdónelos. Los soldados romanos apostaban por su ropa. Juan 19:23. ¿Quién se va a quedar con la ropa del Nazareno? Los criminales en las cruces a ambos lados de él lo injuriaban. Mateo 27:44. Los líderes religiosos se burlaban de él. Mateo 27:41. La multitud blasfemaba contra él. Mateo 27:39. Rodeado de todo este oprobio, Jesús oró por ellos: Padre, perdónalos, para que se cumpliese entonces lo que estaba escrito en Isaías capítulo 53, versículo número 12. 53:12. Por todo yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Se tenía que cumplir lo que estaba sucediendo entonces en aquel madero hace más de 2000 años. Por nosotros. Mire, a usted lo han ofendido. A mí me han ofendido. Usted ha ofendido. Yo he ofendido. Claro, acerquémonos a pedir perdón. Os lo ruego, por las muchas misericordias del Señor, os lo ruego por el beneficio del avance de la iglesia y de su vida espiritual. Si usted está trancado, si yo estoy frenado en algo, es necesario acercarnos a pedir perdón, aún así la otra persona esté levantada en su extremo orgullo y altivez. Perdóname, amigo, perdóneme, hermano, perdóname, papá, perdóname, hijo, perdóneme, pastor. ¿Qué hice? Te perdono. Perdonemos. Porque hay partes, hay áreas en la vida, hay espacios en la vida de nosotros que están atrancados por falta de perdón. Yo me hago el examen constantemente me lo hago. A la manera de Jesús, esa es la primera. Nos dio ejemplo de compasión intercesora. La segunda manera que lo hizo Jesús: Él nos demostró cómo restarle valor al oprobio. Él nos demostró, Él nos dijo cómo darle menos valor al oprobio, porque había delante de Él un mayor gozo. Hebreos capítulo 12, verso número 2. 12:2.
Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y me centro en esta última parte de este versículo, ya la parte C, menospreciando el oprobio. Y déme el significado de la palabra oprobio. Entonces, solamente puedo decirle que me ayude entonces a reconsiderar todo aquello que nos afecte: insultos, traiciones, herejías, ofensas, golpes, maltratos. Todos los sinónimos caben en una sola palabra: oprobio. Él menospreció el oprobio, pero antes de la palabra oprobio hay otra palabra: menospreció. Menospreció. Y la palabra menospreció significa que le dio menos valor, menos importancia, menosprecio. Él le dio menosprecio, él menospreció, él le dio menos valor. Dijo, no. Lo que realmente debe tener aquí valor es el gozo que está delante de mí. Y el gozo que estaba delante de él era su iglesia. Eran aquellos que se iban a arrepentir reconociendo que era el único salvador. La cruz, allá el que estaba colgado, ese era el gozo de ese momento de Jesús, de estar colgado entonces en aquel madero. Y era poder llegar a darle menos valor a los insultos que le estaban dando, a los golpes que le estaban propinando, a todo lo que él estaba sufriendo en su momento. Él que dijo, yo tengo que darle un menos valor, un menos precio a esto, por un gozo que va delante de mí. El gozo de la libertad, de uno ser perdonado, es enorme. Haga libre, hagamos libre a aquel que nos ha ofendido y pongámoslo en práctica. Pongámoslo en práctica. Aquel que nos ha ofendido, acerquémonos y le podemos decir a él: Señor, hermano, amigo, hijo, hija, papá, mamá, pastor, lo perdono. ¿Y yo qué te hice? Lo perdono, pero explícame. Y ahí me voy a dar cuenta que aquel día que pasé por su lado y no lo saludé, le causó una herida. ¿Sabe qué sé de qué estoy hablando? Pasar por el lado de alguien costó caro no haberle saludado a mí. Entonces termino yo diciendo, pues perdóname, iba pasando y pues no te vi. ¿Alguna vez lo han dejado con la mano estirada? Feliz día del árbol. ¿Lo han dejado con la mano estirada? Claro, a mí también. ¿Con los brazos abiertos? Pasó para allá. Pues claro, a todos nos ha pasado. Perdónela, pero no es motivo para que se vaya de la iglesia. Ahí va más allá, ahí va algo más allá, algo más profundo, ¿no? Y es la bendita inmadurez que muchas veces estamos nosotros llevando a cuestas, que nos lleva a recordar la ofensa que nos hicieron. ¿Por qué no recordar la que hicimos? Cuando mi esposa se sienta conmigo a conversar acerca del tema, ella me dice, piensa en la ofensa. Tuve un momento así de introspección y me puse a pensar en la ofensa y le dije, no, pero es que no encuentro una. Le dije aquel día, era ya de noche, le dije, no encuentro una ofensa, así se lo dije, que supere a las que yo he hecho. No encuentro una. Sí, a mí me las han hecho, pero es que las que yo he hecho. Y sin darme cuenta era reconociendo que el amor de Dios es tan grande para mí, que si fuera por mis iniquidades hace rato tenía que haberme consumido él. Pero así no fue. Tercera consideración. La primera fue, él nos dio ejemplo de compasión intercesora. La segunda, él nos demostró cómo restarle valor al oprobio. Y esta es la tercera. Él nos enseñó a restaurar aún al ofensor. Mira el nivel tan enorme de perdón y de capacidad que tenía el Señor para acercarse al que lo ofendía. Un caso muy especial, cuando la ofensa es de nuestros seres más cercanos. Eso duele más, ¿o no? Que a uno, hermano, lo ofenda el que va pasando por la calle, pues bueno, pues mi mamá es de caucho. O como la canción, me resbala. Pero ¿y cuando es el que está cerca de uno?
Lucas, capítulo 22, verso 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo ofensa, lloró amargamente. Pedro, el ofensor, el amigo, el que prometió nunca ofender, había ofendido. Salió y lloró amargamente, porque se había dado cuenta de la falla que había cometido tan tenaz. Entonces yo creo que eso debería haber sido suficiente para Jesús haberse excusado y haber dicho: no, pero la embarraste horrible. Yo perdono, hermano, pero es que esa que usted me acuerda que yo le dije que me iba a negar. ¿Acuerda? Dicho y hecho. Véala, me la hizo, o sea, para afuera del llavero. Si la hizo ahora, me la hace después. Para afuera, pero con usted ya no aplica más. Realmente tengo que salir a buscar a algún apóstol que te reemplace, Pedro. No. Juan capítulo 21. Este es un ejemplo precioso. En el versículo número 3, el ofensor, volviendo a su pasado, la influencia de un líder tan tenaz. En el versículo número 3 dice: me voy a pescar. Y los que estaban con él le dijeron: nosotros también volvemos a pescar. También. Capítulo 21, último capítulo del libro de Juan. El último, cierra con esto tan único y tan espectacular que seguramente tú conoces y hasta habrás predicado. La frustración llega de nuevo, no ha logrado pescar nada. Yo le he dicho algo al Señor: Señor, yo creo aquí de manera particular, yo hablaré con el apóstol cuando esté allá en el cielo, pero yo creo que Pedro era de los pescadores malitos que había. Pero de lo malito. ¿Usted se acuerda cuando el Señor se encuentra con él? La primera vez. Pasó toda la noche y ¿qué pescó? Cogió nada. Eche la red allá, hermano, para que se dé cuenta quién soy yo. Yo el Mesías, mijo. ¡Pum! Y la sacó. Y aquí pasa lo mismo. ¿Alguien recuerda cuántos peces cogieron en este momento? 153, y eran bien grandes. Ese Juan contaba unos detalles. Era como el más comunicativo, ¿no? Del parche, como que el hombre era: cuidado con Juan, que ahí viene Juan, cuidado con lo que hablamos. Mucha ropa extendida, no hay moros en la costa, cuidadito, porque él contaba detalles. Ahí en Juan 21, el versículo número 4 al 6. El ofendido se presentó sin reproches. ¿Quién era el ofendido? Pues el Señor. Se presenta sin reproches. Él es quien se acerca. Él es el quien los bendice. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían saber ni siquiera quién era. Toda la noche estaban en un trasnocho. Ni siquiera sabían. Amigos, ¿cogieron algo? No fue nada, ni una sardina. Hubieran llevado unas Bancams, pero ni eso. No cogieron nada. Luego en el versículo 7, la vergüenza cuando somos los ofensores. ¿Sabes? La Biblia dice que él se tira al agua, suelta la túnica. Hay otra versión que ¿sabes qué dice? Que suelta el manto. Soltó el manto, lo que representaba autoridad. Soltó la túnica, la tiró a un lado. Y lo que le daba autoridad lo puso a un lado y tuvo que volver nuevamente a las aguas a ver qué podía esconder él del maestro. A las aguas. Según él, allá el maestro no se iba a dar cuenta que estaba viringo. Él lo sabe absolutamente todo. Él estaba conociendo la profundidad, no de su cuerpo, sino de su corazón. La fragilidad de su alma. Cómo su espíritu estaba chocado. Cómo su espíritu estaba confrontado con lo que estaba viviendo en ese momento. Versículo número 9. El ofendido ejerciendo dádiva y servicio. Cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Ay no, les hizo el desayuno. Ah, tan bello el Señor. ¿Te imaginas que nos lo hubiera hecho a nosotros? Qué bueno que no cogió nada, amigo. Bien hecho, es que lo que uno siembra, recoge. Y ojalá mañana tampoco coja nada. No, les tenía peces, les tenía comida, les tenía desayuno, les tenía pan. Ay, tan bello el Señor. Verso número 15 al 17. El ofendido restaura al ofensor, le da un voto de confianza
por cada ofensa. Pedro, usted me negó 3 veces. Usted me negó 3 veces. Y claro, Pedro tenía que decirle a su maestro resucitado, sí. ¿Y qué le dijo el Señor? Es muy falseto, ¿no? Y me torció, hermano. En serio, yo lo creía mi amigo. Usted iba a mi casa. ¿Se acuerda que yo sané a su suegra? No le dijo ninguna de las anteriores, sino que le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Apacienta mis corderos. Pero ¿usted me ama? Se entristece y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Porque esa es la manera del Hijo. Porque el Hijo no lleva cuentas. Porque el Hijo recoge nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Porque el Hijo cogió todos nuestros pecados y se los llevó a una cruz eternamente y para siempre. Y dice, no me volveré a acordar más de ellos. Y porque el papá que entrega al Hijo dice, por amor de mí mismo, por mí mismo, no me volveré a acordar. Yo no lo volveré a hacer. Todo lo sabes. Entonces alimenta a mis ovejas. Hazlo todo conforme a como lo hago yo. Jesús se aseguró de que Pedro supiera que él sabía que lo amaba y que no le guardaba rencor ni desconfianza, ni desconfianza. Yo entiendo la madurez que muchas es la inmadurez que podemos tener nosotros o que tienen para con nosotros. Una cosa es la inmadurez. Yo perdono, pero estás inmaduro todavía. Seguimos caminando. Seguimos caminando y cuando me des un voto de madurez, seguramente nuevamente voy a volverte a soltar el carro. Me hubiera dicho mi papá a mí. No tenía yo por allá 15 años que le dije que me prestara el carro y me volé en el carro y se lo desbaraté. Le partí el carro a mi papá. Se lo partí. ¿En serio? Por allá contra un bus de la Papagayo. Aquellos que saben lo que es montarse en la Papagayo. En 1,000 pesos por detrás. ¿Sí o no, negro? Sí, en 200 en aquel entonces. Por detrás. Ah, bueno, y me lleva ya hasta la esquina. Claro, los que sabemos eso, pues me estrellé contra un bus de la Papagayo. Me estrellé contra ese bus. El carro se partió, el motor se partió, la caja se arrancó, llegaron los bomberos, tuvieron que levantar la parte de atrás del Renault 4, hermoso que tenía mi papá. Me sacaron por detrás los bomberos, me pusieron en una camilla. Yo estaba vestido de blanco ese día, me acuerdo tanto, la noticia salió en el periódico. Y yo estaba completamente vestido de blanco, pero era más blanca mi cara que la ropa que yo tenía puesta cuando tuve un momento de lucidez y vi ese carro desbaratado, iba con 2 primos. ¿Qué hice yo? No, yo a mi casa no puedo volver. Yo vuelvo a mi casa y me barata a mi papá, un hombre lleno de amor. No lo conocía yo, no conocía a mi papá, que en paz descanse, don Ramiro, bello hombre de Dios. Y yo dije, yo no puedo volver allá y me fui para donde un amigo, ahí en el barrio Chiminangos. En Chiminangos, yo vivía en los Alcázares, me volé, me voy para Chiminangos, allá está Gerson me recoge y me fui para donde él. Llegué donde él, le dije, Gerson, me dice, ¿qué pasó, Calderón? Le dije, hermano, supiera la que hice. Y le conté la historia, me dijo, no, pues quédese acá. Entonces mientras resuelve con su papá. Y yo sabía que tenía que darle cara a mi papá. Yo sabía que ese momento se tenía que presentar. Y por más que traté de disiparme en el día, sabía que tenía que seguir pensando en eso y ver cómo enfrentaba a mi papá, cómo le daba cara. Y yo lo llamé. Cuando lo llamo, él no contestaba el teléfono jamás. Don Ramiro no te contestaba nunca, porque él decía, a mí nunca me llaman, es para ustedes. No, yo no contesto. Ese día contestó el teléfono. Levanta el teléfono y dice, aló, muy buenas noches. Fueron momentos largos de silencio. Y le dije, hola papá, la bendición. Nombre de Dios papá. Me dice, Dios lo bendiga, hijito. Así me decía, hijito. Dios lo bendiga, hijito. ¿Dónde estás? Le dije, en los Alcázares, perdón, en Chiminangos, donde un amigo. Y él me dijo, venga para la casa. Papá, es que lo que hice fue horrible. Claro, yo lo sé. Sí, fue horrible. ¿Tú estás vivo, hijo? Papá, es que no me digas nada. Me respondió, no me digas nada, me dijo don Ramiro, no me digas nada.
ven, ven. Yo esperaba que ese trayecto entre Chiminangos y Los Alcázares durara por lo menos unos 2 años. Y me dice mi papá: hijito, si yo dándole una pela a usted recupero el carro, pues le doy 3 pelas. Un carro para usted, un carro para mamá y un carro para mí. Y me fui para la casa desde Chiminangos. Pico, pala, pico, pala. Pero que llego. Así me fui. Llegué Paso de Tortuga. Cuando subo a la casa, mi papá me abre la puerta. Un hombre demasiado amoroso desde el silencio. No era un hombre que expresara el amor, de que nos abrazara y nos besara. No, papá no era así. Pero cada detalle demostraba cuánto me amaba. Yo recuerdo que él me pudo haber golpeado, dado con la correa, que me lo merecí muchas veces, muy poquitas veces. Quien se ganó un magíster en eso fue mi mamá. Ella sí sabía cómo coger la correa por la mano derecha, por la mano izquierda, por acá atrás, por delante. Ella sí sabía todo eso. ¡Ping! Tiraba la chancla y daba en el blanco. No, esa señora sí era enrasada con Saiyajin. Esa señora, hermano, era una cosa espectacular con la puntería. ¿En serio? Esa chancla daba una vuelta y ¡pum! Aquí quedaba. Pero llego yo al apartamento y está mi papá allí y me dice: siéntate, hijito. Y yo me senté y fue y trajo un plato con agua y una toalla. ¿Cómo estás? Guardé silencio. Cogió la toalla y empezó a secarme las heridas. Me dijo, fue un viernes. Me dijo: hijito, voy a descansar. Bueno, señor. Me fui a mi cuarto. Me cuentan mis amigos del barrio que lo vieron pasar por la cuadra con las manos en la espalda. Y seguramente mi viejo se preguntaba: ¿y qué he hecho mal? Seguramente él dijo: yo no le di ejemplo a él de esto. Seguramente él dijo: John Jairo nunca me vio llegar a la casa borracho. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué se está comportando así? Hoy en día puedo entender algo, y es que el amor de Dios lo vi reflejado en papá en aquel momento. Porque yo merecía el castigo más tenaz de parte de mi papá. Pero así no fue. Él no lo hizo de esa manera. No lo hizo. ¿Quién soy yo para no perdonar entonces a un hijo? ¿Quién soy yo para no perdonar entonces a un amigo? A mi esposa. ¿Por qué? ¿Por qué quiero limitar el perdón cuando él no lo hizo? Pasar la ofensa sin retenerla es remitirla hacia el único lugar donde debe estar, y es en la cruz del Hijo. ¿Sabe qué es pasar la ofensa? Es hacer esto, vea. Esta es la ofensa. Y yo le digo al pastor Omar: ¿mi pastor me recibe? Es como si él fuera Cristo y la ofensa se la estoy pasando a Cristo. Perdón, ese ahí mi pastor. Pero yo no la estoy reteniendo. Esta es la ofensa. Este es el veneno que está carcomiéndome por dentro. El recuerdo de lo que me hicieron. El vacío ofensivo que está dentro de mí. Y lo que hago es que este veneno, esto, le digo: Cristo, tómalo tú. Pero yo no lo voy a retener. Gracias, mi pastor. Yo no lo voy a retener. Yo cojo entonces la ofensa y se la entrego a Cristo. Se la entrego a Él. Eso es pasar la ofensa. Pasar la ofensa es más allá de decir: lo perdoné. Es más allá de decir: no me acordaré más. Es decir: Señor, la ofensa, lo que me hizo Él, te lo entrego a ti. La paso a ti, la entrego a ti. Soluciónalo tú, sáname tú, sánalo a Él. Sánanos a todos, Señor. Así como perdonaste mi vida, quiero perdonarlo a Él. Eso es pasar la ofensa, es entregar la ofensa a aquel que puede sostenerla, a aquel que la llevó en la cruz. A Él le voy a decir: a ti te la entrego, a ti te la paso. No retengamos ofensas que no nos conviene. No la retengamos. El Hijo cargó nuestras ofensas y lo sigue haciendo aún con todas nuestras heridas. Primera de Pedro capítulo 5 verso número 7. Para finalizar, dice: y echando toda vuestra ansiedad
sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Todo lo que tenga que ver ofensivo, ansioso, pasémoslo a Él, entreguémoslo a Él. Y terminemos con Colosenses capítulo 3, verso número 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos pusieron el estándar bien alto. Amado remanente, ¿usted quiere ser como el Hijo? Yo también. Pero nos pusieron la vara bien alta, bien alta. Nos la pusieron bien alta. Yo quiero ser como el Hijo. Ah, sí, ok. Entonces perdone de la manera que Cristo los perdonó. Van a perdonar de la misma manera, de la misma forma. Si puede, póngase sobre sus pies y vamos a acercarnos a Él en estos minutos. Traiga a memoria, lo invito, traiga a memoria aquella ofensa, aquel dolor que usted está cargando todavía. Tráigalo y vamos a soltarlo hoy. Lo vamos a echar al fondo del mar. Al fondo del mar lo vamos a tirar. Padre, gracias. Nos acercamos a ti confiados, porque Jesús ya lo hizo. Solo por eso, no es por nada más. Es por ese motivo que te venimos a decir: perdónanos. Perdónanos, por favor, por las veces, Señor, que hemos sido hipócritas, creyéndonos, Señor, aquellos que han de perdonar, Señor, de una manera transparente, Señor, de una manera longánime, como lo hiciste tú, y no hemos sido así. Porque te hemos presentado a ti ofrenda, sacrificios de alabanza, Señor, teniendo cuentas contra nuestro hermano, o aún sabiendo que él tiene algo contra nosotros. Perdónanos, Señor. Señor, yo perdono a aquellos que me ofendieron, mi Rey, y que ya no están, o no tengo manera de comunicarme con ellos, así están vivos. Yo perdono, Señor, aquella falta, aquello que me hicieron, Señor, aquel abuso que tuvieron para conmigo, Señor, hace tantos años, Señor, o hace pocos, pero aquello que me hicieron, Señor, yo perdono. Yo quiero la forma tuya, Jesús. Yo quiero parecerme a ti, Jesús. Yo quiero hacerlo como tú lo has hecho, pero queremos hacerlo a tu manera. Vamos, hermano, perdone ahí donde está. Perdone. Vamos a perdonar hoy a la manera que Jesús lo hizo. Él no le llevó ejemplo, Él no le llevó el mal ejemplo a ninguno de sus discípulos, sino que por el contrario, cuando estaba en la cruz menospreció el oprobio. Cuando tuvo a su discípulo amado, a Pedro, delante de él, lo miró con ojos de amor seguramente. Había mucha ternura en sus ojos, diciéndole: Pedro, sí, estás equivocado, pero vendrá una segunda oportunidad para ti. Tú serás restaurado. Tú pastorearás a la grey mía. Tú pastorearás, tú apacentarás a mi congregación. Y eso fue lo que ocurrió, Señor, con el apóstol Pedro. Con nosotros igual, por favor, igual. Nos acercamos a ti, Señor, y yo perdono. Ahí donde usted está, perdone. Vamos a perdonar a la manera del Hijo. Vamos a pasar la ofensa, no la retengamos, remitamos la ofensa. Señor, la ofrecemos ahora, Señor, a la cruz del Hijo, Señor. Pasamos la ofensa, Señor, la pasamos, mi Rey, al Hijo, a la cruz, Señor. Recíbela, Señor. Tiramos, Señor, al fondo del mar, Señor, aquella ofensa, mi Rey, que nos hicieron, mi Rey. Aquel pecado, mi Rey. Aquel pecado, Señor, que está en nuestra contra, gritando a todo momento lo que seguramente hicimos, que estuvo muy mal hecho, Señor. Muy mal, Señor. Al fondo del mar, allá tú la tiraste, Señor, y dice tu palabra, mi Rey: y no me acordaré más de sus pecados.
por amor de mí mismo, dice tu palabra, por amor de mí mismo no me acordaré de sus pecados, no me volveré a acordar de la falta que me hicieron, no me volveré a acordar de aquel día que pecaron en mi contra. Señor, entonces perdónanos cuando le hemos restregado a algún hermano el pecado que tuvo contra nosotros y no lo hemos perdonado de corazón. Perdónanos entonces, Señor, porque no hemos sido lo suficientemente sinceros entre nosotros. Tú sí lo has hecho y tú nos estás diciendo, háganlo a la manera mía. Así lo dices, papá. Y luego el Hijo es muy claro cuando nos enseña a la manera que Él perdonó. Perdónanos, por favor. Perdona esta casa. Perdónanos, Señor. Yo y mi pueblo hemos pecado. Yo y tu casa hemos pecado. Yo y mis hermanos hemos pecado en gran manera. Hoy nos acercamos, Señor, a decirte, perdonamos a aquel, Señor, que nos ofendió, perdonamos a aquel que abusó de nosotros, perdonamos a aquel, Señor, que estuvo teniendo en poco, Señor, nuestra vida, aquel que abusó de nuestra confianza, Señor, aquel, Señor, que nos explotó de manera inmerecida. Perdonamos a cada uno de ellos, Señor, porque así como lo hiciste tú, por amor de mí mismo los perdono. Ahora nosotros decimos lo mismo, por amor de nosotros mismos, Señor, perdonamos. Nosotros pasamos la ofensa, Señor. Ayúdanos a restaurar, aún a restaurar a aquellos que nos han ofendido, de acercarnos a ellos, darle un abrazo y decirle, yo te perdoné. Yo te perdono y te perdoné. Quiero que sepas que te perdoné. Yo te perdoné. Y continuaremos nuestra ruta y camino juntos. Yo te perdoné. Que lo hagamos desde la madurez tuya. Espíritu, si tú no nos ayudas, no lo vamos a lograr. Hazlo tú por nosotros, Espíritu Santo. Por favor, si tú nos ayudas, si tú lo haces, seguramente, estoy completamente convencido, pasaremos al otro lado. Que no acumulemos faltas, que no acumulemos ofensas, Señor. Que no contemos, porque nos dijiste hasta 70 veces 7. Así lo hiciste. Gracias. Que esta sea una semana, Señor, que podamos vivir esto, que podamos practicar esto, Señor. Que entremos, Señor, en el precioso ejercicio de practicar el perdón. No solamente, Señor, vivirlo de manera vertical, sino practicarlo de manera horizontal con nuestros semejantes. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya.